La mañanera de Ángel de hoy jueves. Antes de entrar al tema de hoy, quiero comentar con usted algo que me recomendó un tuitero, alguien que me sigue en el Twitter, y me decía que debía o sería bueno cambiar el título de estas intervenciones, de estos comentarios, y en vez de llamarles la mañanera de Ángel, debía llamarse la tempranera de Ángel. No lo sé, no estoy convencido de hacer el cambio, pero voy a pensarlo. Agradezco la observación o la recomendación y voy a pensarlo unos días para ver si las mañaneras se convierten en las tempraneras. Vamos a ver, pues. Por lo pronto ahí dejamos esa idea, esa recomendación, que no me parece descabellada, creo que vale la pena considerarla. O los días que vaya a entrar a las 6 de la mañana, le llamaríamos las tempraneras, y cuando vaya a entrar un poco más tarde, pues le podríamos seguir llamando las mañaneras. Pero eso lo vamos a decidir en los próximos días. Vayamos al tema. Una de las cosas o de los elementos que ya son evidentes en el ambiente político del país es la rispidez y la división y enfrentamiento que se ha generado entre la clase política, entre quienes integran la clase política. Millones o decenas de millones de mexicanos están ajenos o son ajenos a esa discusión, a ese enfrentamiento. Los que vemos las cosas de lejos, los que vivimos de opinar o de analizar y recomendar o decir cosas, pues nos enteramos de no pocos de los chismes, dependiendo de las relaciones que tenga usted, pues puede tener acceso a buenos rumores, a calientitos y a chismes también de cierta categoría, diría aquel. Sin embargo, cuando este ambiente es promovido y estimulado y practicado sobre todo por el jefe de Estado, las cosas no salen bien. El presidente López es de esos que les gusta tirar la piedra y esconder la mano. Entre aparentes y falsos chistoretes y entre broma y risita fingida, ofende, defenestra a los que considera sus adversarios, sean estos dirigentes o miembros de la sociedad que participan en alguna organización, en una ONG, o de repente se le va la boca y señala a un exministro de la Suprema Corte, el doctor José Ramón Cosío, inmediatamente él le aclara y debe recular. Y así ha hecho muchas veces López. Sin embargo, le gusta a él esa forma de tratar despectivamente a los que considera sus adversarios. Sin embargo, creo que comete un error de principio. Él podrá ver a esas personas como sus adversarios, enemigos políticos quizá, porque les inventa conjuras y se están agrupando para hacer esto y lo otro. Pero lo peor para él, y quizá el golpe más duro a su ego, es que esas personas no lo ven a él de esa manera. Lo ven como un jefe de Estado, como un jefe de gobierno, el presidente de la República, pero lo juzgan con otra óptica. Un jefe de gobierno, un jefe de Estado incapaz, sin experiencia en la gobernación en serio, con una gran ignorancia en muchísimos aspectos, por no decir todos, de la gobernación, como un demagogo, un hombre falsario que miente para obtener votos o para obtener una falsa y efímera popularidad. Pero estas personas a las que él insulta y se burla de ellas, no lo ven como adversario. Quizá ese sea una de las grandes frustraciones de López, que es un poco como el boxeador que anda arriba del ring haciendo rounds de sombra.
pero no hay alguien con quien pelear en ese ring. Está dando una batalla boxística con fantasmas, con entes irreales. Y eso creo que debe alimentar todavía más su coraje, su envidia y su mezquindad política. En las últimas semanas, últimos días, se han dado a conocer algunas cuestiones del patrimonio del licenciado Manuel Bartlett. Un reportaje de alguien que trabaja con el anterior conductor de un noticiario importante de Televisa, Carlos Loret, elaboró un reportaje con datos sobre los bienes inmobiliarios propiedad del licenciado Bartlett y de su compañera y de los hijos de ella, que el monto de esas propiedades llegaba a varias centenas de millones de pesos. Se hizo un escándalo, pero López, en ese afán que tiene de proteger a los que considera los suyos, al margen de su prestigio político y personal, él los protege. ¿Por qué? Porque están con él. Aparece una segunda entrega de ese reportaje donde el licenciado Bartlett aparece como accionista o dueño en algunas, o sea, no soy muy afecto a andarme metiendo en esas cosas. Pero al mismo tiempo que sucede eso, y obviamente se dio otra vez la defensa del licenciado Bartlett, se da una respuesta menos conocida, pero no menos peligrosa. Aparece de repente en mi teléfono un mensaje, un WhatsApp, donde alguien me envía una lista de unas empresas en el ramo de la proveeduría médica, cuyos propietarios, no menciona si son los propietarios únicos o son accionistas, pero donde aparecen nombres de políticos distinguidos de un partido diferente a Morena. No digo quiénes son esos porque no aporta pruebas esta persona en ningún sentido, salvo algunos nombres de sociedades mercantiles o sociedades anónimas. Entonces me parece una falta de conciencia cívica caer en ese nivel. Por eso nomás le comento el hecho por lo siguiente. Cuando se da a conocer esta situación patrimonial del licenciado Bartlett y protegerlo López, en ese momento, de acuerdo a lo que me han comentado algunas personas que están enterados de lo que sucede en los corredores de palacio, dirían los clásicos, que hay todo un esfuerzo, todo un proyecto para averiguar a nombres ilustres de políticos hoy de oposición, para ver en qué empresas participan, cuál es en un determinado momento las estructuras, una empresa aquí, pero luego esa tiene acciones en esta y en esta y en esta. Es decir, un poco aquel jueguito de la oca o de serpientes y escaleras que hizo Alfredo Castillo, creo que es el que era su procurador, cuando la maestra, y que la línea de aquí llegaba acá, pero luego se bajaba para acá y luego subía y salían tres, una cosa ahí que parecía como estrellas ahí. Parece pues que hay un esfuerzo para recabar información sobre las empresas donde son accionistas o son propietarios, políticos distinguidos y que alcanzaron niveles muy altos en la administración pública, en sexenios anteriores y por ende en partidos también anteriores. ¿Dónde va a parar este afán de lanzar excremento de un lado al otro y del otro lado al uno? Uno sabe cuándo comienzan esas querellas, pero difícilmente, por no decir imposible, es saber dónde van a terminar. Hoy la guerra está declarada. Con que le sacaron al licenciado Bartlett esto, pues miren lo que tengo yo de los suyos, y ahí les va, y empiezan a filtrarse. Y luego aquellos van a decir, con que me metiste en el pleito, pues ahí te va eso. Y llega un momento
en que se genera un ambiente casi de lucha campal, todos contra todos. Y esto, entre otras cosas, tiene un efecto perverso para la gobernación. ¿Por qué? Porque distrae al gobernante de las tareas que son fundamentales para su encargo. López es una persona que poco le entiende a la economía, menos aún a cuestiones más complejas como la política monetaria, política fiscal. Es un hombre poco versado en esas materias y hoy, por desgracia para él y para sus escasísimos conocimientos en esas materias, el tema central de la gobernación radica ahí. Tiene pocas personas cercanas a su alrededor que manejen con autoridad y experiencia esos temas. Allá Arturo Herrera, que parece subdirector de área, el pobre, pero no parece secretario de Hacienda, y es un hombre sin carácter, es un hombre sin personalidad y presencia para panterársele al presidente y decirle: señor, las cosas tienen que ser así. No lo hace, es además un hombre de poco carácter, por decirlo de manera suave. De tal manera, pues, que si a esta situación, con un paquete económico que todo parece indicar, se ha girado la instrucción desde Palacio Nacional para que sea aprobadas tanto la iniciativa de ley de ingresos como el presupuesto, lo que se conoce en la jerga parlamentaria como en sus términos. Si a eso le agregamos esta guerrita entre quién tiene qué y cómo se hizo, de cuánto y por qué, las cosas se van a complicar todavía más de lo que ya están complicadas. ¿Le interesa a usted esa guerra de lodo? Prepárese, compre varios paquetes de palomitas. Si es afecto usted a ir a Alaska, a las caguamas, haga acopio de una buena dotación, o algún ron, o algún whisky, un whiskle, como dicen, o si es usted mezcalófilo, bueno, pues sus botellas del ahumadito, o del tequila, o lo que guste usted, pero este pleito va a dar para mucho, y quien va a sufrir es el país entero, y por supuesto, la economía. Y en esa guerra de lodo, donde cada quien va a andar con una pipa de 20,000 litros atrás y una bomba de varios caballos de fuerza para lanzar caca a todo aquel que se atreva a cruzarse en su camino. Y eso, repito, no es bueno para el país, no es bueno para el gobierno y no es bueno para esos 30 millones que votaron ciega y acríticamente en favor de López, y hoy son los primeros que van a lamentar esa guerrita de caca y esa guerra de lodo. Pero en fin, si esa es la suerte que debemos enfrentar, enfrentémosla pues. Gracias y nos vemos mañana viernes, donde cerraremos una semana laboral más. Gracias.